Alguna vez el peso del mundo, o al menos el de una ciudad indiferente, había recaído sobre hombros menospreciados solo por su apariencia. Amara Diallo conocía esa carga íntimamente. No era el peso de los ladrillos y el mortero que estudiaba en los planos del Departamento de Urbanismo del Ayuntamiento de Valencia, sino el lastre intangible de las miradas que se desviaban, de las voces que se alzaban un decibelio para asegurarse de que entendiera, sin que nadie tuviera que pronunciar las palabras prohibidas: negra, gorda. A sus 38 años, Amara había construido una fortaleza interior con los mismos materiales que usaban para intentar derribarla: inteligencia afilada, una ética de trabajo implacable y una dignidad silenciosa que era su armadura más resistente. Su despacho, un cubículo gris e impersonal en la tercera planta, era un microcosmos de su existencia profesional, funcional, eficiente, por alto. Las paredes estaban desnudas, salvo por un calendario con paisajes de Senegal, un guiño a sus raíces que pocos se molestaban en preguntar. Su ordenador, sin embargo, era una ventana a mundos de orden y lógica, donde los ángulos rectos y las normativas claras ofrecían un respiro del desorden prejuicioso del exterior. Don Manuel, su jefe, un hombre de corbata perpetuamente floja y una calvicie que intentaba disimular con un peinado ingenioso, rara vez le asignaba proyectos que desafiaran su intelecto. Esas tareas, las que llevaban a ascensos o reconocimientos, iban a parar a Tony o a Laura, más jóvenes, más blancos, más delgados, más la imagen que el departamento quería proyectar. Tony, con su sonrisa fácil y su bronceado de fin de semana, le había soltado esa misma mañana, mientras ella desenvolvía su modesta ensalada. ¿Otra vez verde, Amara? Hay que cuidarse, sí, pero la vida es para disfrutarla un poco. ¿No crees? Lo dijo con un guiño, como si compartiera un secreto cómplice, ignorando la montaña de trabajo que él había delegado en ella la tarde anterior. Amara simplemente había esbozado una sonrisa tensa y había vuelto a su pantalla. Luchar cada una de esas batallas era agotador. Pero había un lugar donde el peso se sentía diferente, donde los colores y los olores ahogaban el gris de su rutina: el mercado de la esperanza. Enclavado en el corazón de Ruzafa, el barrio que la vio crecer era un torbellino de vida, un tapiz tejido con los hilos de innumerables culturas. Puestos de frutas exóticas se codeaban con charcuterías tradicionales. El aroma del azafrán y el comino se mezclaba con el del pescado fresco y el pan recién horneado. Allí, entre los gritos alegres de los vendedores y el regateo amistoso de los clientes, Amara se sentía anónima de una manera reconfortante, una más entre la multitud, no un espécimen bajo un microscopio. La señora Carmen, con sus manos artríticas pero ágiles entre claveles y rosas, siempre le guardaba la mejor gardenia. Youssef, en su puesto de especias, le enseñaba los secretos del Ras el Hanout, mientras sus hijos correteaban entre sacos de legumbres. El mercado era un eco de su infancia, un ancla a una comunidad que, a pesar de sus propias luchas, la había aceptado con menos condiciones que el mundo profesional. Fue una tarde de martes, con el sol valenciano tiñendo de naranja los ficus de la plaza del ayuntamiento, cuando don Manuel, apurado por irse a un almuerzo importante, dejó caer una carpeta voluminosa sobre la mesa de Amara. «Revísame esto, Amara. Son unos trámites menores de recalificación en Ruzafa. Que esté todo en orden para mañana a primera hora. Nada complicado. Nada complicado». Las palabras resonaron mientras Amara abría la carpeta esa noche, bajo la luz fría de su flexo. El cansancio se adhería a sus párpados, pero la meticulosidad era su segunda naturaleza. Planos, memorias descriptivas, informes municipales. Al principio todo parecía rutinario. Una recalificación para modernizar una pequeña parcela. Pero algo la hizo detenerse. Una coordenada, una referencia catastral que le resultaba extrañamente familiar. Buscó en sus propios archivos, en los mapas detallados del barrio que guardaba en su ordenador personal, aquellos que consultaba cuando la nostalgia por los paseos de su niñez apretaba. Y entonces lo vio. La parcela menor colindaba directamente con el mercado de la esperanza. No, peor aún, lo engullía. Un escalofrío recorrió la espalda de Amara, más helado que la brisa que se colaba por la ventana entreabierta de su pequeño apartamento en Torrefiel. Siguió leyendo, con una urgencia creciente. El proyecto hablaba de revitalización urbana, de un nuevo icono arquitectónico para Valencia. El promotor Adrián Vázquez de León. El nombre era una marca en sí misma, sinónimo de lujo, de torres acristaladas que arañaban el cielo
y de una Valencia moderna que a menudo dejaba por el camino jirones de su alma antigua. El estudio de impacto ambiental era sospechosamente escueto, fechado hacía apenas una semana, con conclusiones que parecían escritas de antemano. Las supuestas consultas vecinales eran inexistentes o se limitaban a unas pocas firmas ilegibles en un anexo. Nada complicado, había dicho don Manuel. Amara sintió una oleada de náusea. Esto no era una recalificación menor, era un asalto. Y el mercado de la esperanza, con su bullicio y su historia, estaba en el punto de mira. A la mañana siguiente, Amara esperó a don Manuel con la carpeta bajo el brazo. Su noche había sido una sucesión de escenarios funestos y relecturas febriles. Cuando finalmente el jefe apareció oliendo a café cargado y a la colonia barata que usaba en exceso, ella intentó exponer sus hallazgos con la mayor calma posible. Don Manuel, sobre el expediente de Ruzafa, he encontrado algunas inconsistencias graves. El área afectada es mucho mayor de lo que indica el resumen, e incluye la totalidad del mercado de la esperanza. Además, el estudio de impacto ambiental es... Él la interrumpió con un gesto impaciente de la mano, sin siquiera mirarla a los ojos, más interesado en ordenar los papeles de su escritorio. Amara, siempre buscando problemas donde no los hay. Son trámites preliminares, te lo dije. El mercado es una estructura vieja, insalubre. Adrián Vázquez es un arquitecto de prestigio, un visionario, sabe lo que hace. Su proyecto traerá progreso, empleos, una imagen renovada para esa zona tan descuidada. La palabra descuidada pareció flotar en el aire, cargada de un desdén que Amara sintió como una bofetada personal. Pero las consultas vecinales, los informes, insistió ella, la voz un poco más alta de lo que pretendía. Todo está en regla, o lo estará, zanjó don Manuel, ahora sí mirándola, con una frialdad que helaba. Tú limítate a verificar que los formularios estén correctamente cumplimentados y no te ahogues en un vaso de agua. Hay gente más capacitada para ver el panorama general. El mensaje implícito era claro. Ella no era una de ellas. Amara se retiró, sintiendo la sangre hervir en sus venas y una opresión en el pecho. La condescendencia, la minimización de sus preocupaciones, la ciega o interesada confianza en Vázquez de León. Era el patrón de siempre, pero esta vez las consecuencias eran demasiado grandes para simplemente tragarse la rabia y seguir adelante. Durante las siguientes semanas, Amara vivió una doble vida. De día, cumplía con sus tareas rutinarias en el ayuntamiento, soportando las miradas de soslayo de don Manuel y los comentarios de Tony sobre su excesivo celo profesional. De noche, su pequeño apartamento se transformaba en un centro de investigación clandestino. Desempolvó sus conocimientos de urbanismo, comparó normativas, rastreó escrituras en el registro de la propiedad, analizó las cuentas de las empresas pantalla asociadas a Vázquez de León. Descubrió que el proyecto no solo era grande, sino que estaba plagado de irregularidades que iban desde la recalificación fraudulenta de terrenos protegidos hasta la posible malversación de fondos públicos destinados a la rehabilitación de barrios históricos. Intentó contactar anónimamente con una asociación de vecinos de Ruzafa, Sálveme el Barri, pero su correo, lleno de datos técnicos y advertencias, recibió una respuesta tibia. Querían pruebas más directas, testimonios, algo que pudieran llevar a la prensa sin temor a una demanda por difamación del todopoderoso Adrián Vázquez. El miedo era palpable. Un mediodía, mientras cruzaba la Plaza de la Virgen camino de una gestión, se topó de frente con él. Adrián Vázquez de León en persona, saliendo de una reunión en el Palau de la Generalitat, rodeado de un séquito de ayudantes trajeados. Era exactamente como aparecía en las revistas de sociedad. Alto, impecablemente vestido con un traje de lino color crema que parecía inmune al calor húmedo de Valencia, el cabello plateado peinado hacia atrás con elegancia. Sus ojos azules, fríos como el cristal, se posaron en ella un instante, una fracción de segundo. No hubo reconocimiento, solo una evaluación rápida, despectiva, como quien aparta un obstáculo insignificante del camino. Amara sintió que se encogía bajo esa mirada, pero también una chispa de desafío se encendió en su interior. Él era el enemigo, la encarnación de la arrogancia y la codicia que amenazaban todo lo que ella valoraba. La presión aumentó cuando don Manuel, con una falsa solicitud, le pidió un informe detallado sobre el estado actual y potencialidades de desarrollo de los mercados municipales, con especial énfasis en Ruzafa. Era una trampa evidente. Sabían que estaba investigando.
Adrián Vázquez, a través de sus tentáculos en el ayuntamiento, estaba moviendo los hilos. Amara preparó el informe más aséptico y técnico que pudo, evitando cualquier conclusión que pudiera ser usada en su contra, pero sabiendo que cada palabra sería escrutada. Una tarde, al salir del trabajo, un hombre de traje oscuro la abordó en la parada del tranvía. No se presentó. Solo le dijo, con una voz suave pero amenazante: «Hay gente que aprecia su tranquilidad, señorita Diallo. A veces, meter las narices donde no corresponde puede alterar esa tranquilidad. Concéntrese en su trabajo. Valencia es grande, hay sitio para todos y cada uno ocupa su lugar». Amara sintió un nudo de miedo en el estómago, pero su rostro permaneció impasible. «No sé de qué me habla», respondió, y subió al primer tranvía que llegó, sin mirar atrás. Esa noche, la duda la asaltó con fuerza. ¿Valía la pena arriesgar su empleo, su seguridad, por una causa que parecía perdida? Pensó en la señora Carmen, en Yusef, en los niños que jugaban en la plaza del mercado. Pensó en las innumerables veces que había sido silenciada, ignorada, menospreciada. Y la respuesta llegó, clara y rotunda: sí, valía la pena. Fue entonces cuando recordó un nombre que había visto en un pequeño blog local de noticias: Valencia Desperta. Elena Ramírez, una periodista que había destapado algunos escándalos menores de corrupción municipal, conocida por su tenacidad y su falta de miedo a enfrentarse a los poderosos. Era un tiro en la oscuridad, pero Amara sentía que se le agotaban las opciones. Reunió todos sus hallazgos, los organizó en un dossier digital impecable, con referencias cruzadas, copias de documentos y un resumen ejecutivo claro y conciso. Lo envió desde una cuenta de correo anónima. Durante 2 días no hubo respuesta. Amara empezó a temer que su último cartucho se hubiera perdido en el ciberespacio. Pero al tercer día recibió un escueto mensaje: Café Lisboa, mañana a las 16, sola. El Café Lisboa, en el barrio del Carmen, era un local antiguo, con mesas de mármol y un aire bohemio. Amara llegó puntual, el corazón latiéndole con fuerza. Eligió una mesa al fondo, desde donde pudiera ver la entrada. Unos minutos después entró una mujer de unos 40 años, cabello castaño corto y revuelto, vaqueros, una camiseta sencilla y una mirada penetrante que parecía analizarlo todo. Era Elena Ramírez. «¿Amara Diallo?», preguntó sin rodeos, extendiendo la mano. Su apretón fue firme. Amara sintió, nerviosa. «Gracias por venir. Tu dossier era impresionante», dijo Elena, sentándose y pidiendo un café solo. «Demasiado bueno para ser de un aficionado. O estás muy metida en esto, o eres una profesional». Amara sonrió con timidez. «Un poco de ambas cosas, supongo. Trabajo en urbanismo». Durante la siguiente hora, Amara expuso los detalles de su investigación, la pasión contenida en su voz mientras hablaba de las irregularidades, de la amenaza al mercado, de la red de influencias de Vázquez de León. Elena escuchaba atentamente, interrumpiendo solo para hacer preguntas incisivas, sus ojos marrones fijos en Amara, evaluando no solo la información, sino también a la mujer que la presentaba. «Es una historia muy gorda, Amara», dijo finalmente Elena, removiendo su café. «Adrián Vázquez es un pez muy gordo. Tiene amigos en todas partes. Si vamos a por él, necesitamos pruebas irrefutables. Y aún así intentarán desacreditarnos. A ti, Amar. Le Unitzer. Pero alguien tiene que hacerlo. Ese mercado es más que un edificio, es el corazón de una comunidad». Elena la miró fijamente durante un largo instante. Luego una media sonrisa apareció en su rostro. «Me gustan las causas perdidas. Y tú tienes agallas. De acuerdo, Amara. Vamos a investigar esto juntas. Tú desde dentro, con tu conocimiento técnico, y yo desde fuera, con mis contactos y mi olfato periodístico. Pero tenemos que ser muy cuidadosas». Así comenzó una alianza improbable. Amara, la funcionaria silenciosa y meticulosa, y Elena, la periodista intrépida y algo cínica. Amara continuó desentrañando la maraña burocrática, identificando los puntos débiles en los expedientes, las firmas falsificadas, las licencias aprobadas en tiempo récord. Filtraba la información a Elena, quien a su vez la contrastaba. Buscaba testimonios de ex empleados de Vázquez o de funcionarios descontentos. Rastreaba el flujo de dinero entre las empresas pantalla del arquitecto y ciertas cuentas en paraísos fiscales. Filtraba la información a Elena, quien a su vez la contrastaba. Buscaba testimonios de ex empleados de Vázquez o de funcionarios descontentos. Rastreaba el flujo de dinero entre las empresas pantalla del arquitecto y ciertas cuentas en paraísos.
Descubrieron que el estudio de impacto ambiental había sido plagiado de un proyecto en otra ciudad, cambiando solo los nombres y las fechas. Las supuestas consultas vecinales eran una farsa. La mayoría de las firmas eran de personas que ya no vivían en el barrio o, en algunos casos, de personas fallecidas. Un concejal del equipo de gobierno, con fama de vivir muy por encima de sus posibilidades, había recibido préstamos generosos de una de las empresas de Vázquez justo antes de votar a favor de la recalificación. La presión sobre Amara aumentó. Don Manuel la llamaba a su despacho casi a diario, con pretextos absurdos, interrogándola sobre su trabajo, sobre sus lealtades. Tony y otros compañeros la evitaban o le dirigían miradas cargadas de sospecha y hostilidad. Empezaron a circular rumores en los pasillos del ayuntamiento, que Amara era una resentida, que tenía problemas personales con Vázquez de León, que su trabajo era deficiente y buscaba desviar la atención. Sabía que Adrián estaba detrás de esa campaña de desprestigio. Una noche, al volver a casa, encontró la cerradura de su apartamento forzada. No habían robado nada de valor material, pero su ordenador personal, donde guardaba copias de seguridad de su investigación, había sido manipulado, los archivos más sensibles borrados o corrompidos. Afortunadamente, Amara, siguiendo el consejo de Elena, había empezado a guardar copias encriptadas en varios dispositivos y en la nube, pero el mensaje era claro. Estaban dispuestos a todo. Esa noche, Amara sintió el verdadero sabor del miedo. Se sentó en la oscuridad de su salón, abrazándose las rodillas, las lágrimas de rabia e impotencia pugnando por salir. Pensó en abandonar, en huir, en desaparecer. ¿Quién era ella para enfrentarse a un Goliat tan poderoso? Una simple funcionaria, una mujer negra y gorda, en un mundo que la consideraba invisible o molesta. Entonces, recordó la mirada de la señora Carmen cuando le hablaba de cómo su abuela había abierto la floristería en el mercado hacía 70 años. Recordó la risa de los hijos de Yusef. Recordó la dignidad con la que su propia madre había enfrentado el racismo al llegar a España. Y recordó las palabras de Elena. Tú tienes agallas. Se levantó, se secó las lágrimas con determinación y encendió su portátil de repuesto. La lucha no había terminado. Acababa de empezar. Idealista, asqueado por las prácticas de su jefe, consiguió una serie de correos electrónicos internos. El punto de inflexión llegó cuando Elena, siguiendo un soplo de una fuente anónima dentro del propio equipo de Vázquez de León, un joven arquitecto. En ellos, Adrián Vázquez y sus principales colaboradores discutían abiertamente cómo sortear las regulaciones ambientales, cómo incentivar a ciertos concejales y cómo gestionar cualquier posible oposición vecinal al proyecto del mercado. En uno de los correos, Vázquez se refería despectivamente a las preocupaciones de la comunidad como el lloriqueo de 4 gatos nostálgicos, y ordenaba a su equipo de relaciones públicas preparar una campaña para presentar el proyecto como una oportunidad única e irrenunciable para la modernización de Valencia. Pero la joya de la corona era un memorando interno, donde se detallaba la estrategia para adquirir los terrenos del mercado a un precio artificialmente bajo, aprovechando una supuesta degradación de la zona que ellos mismos planeaban fomentar mediante la negligencia en el mantenimiento de edificios colindantes de su propiedad. Era la prueba definitiva de la premeditación y la mala fe. «Lo tenemos, Amara. Lo tenemos», exclamó Elena por teléfono, la voz vibrante de excitación. «Con esto podemos hundirlo». Mientras tanto, Adrián Vázquez, ajeno a la tormenta que se cernía sobre él, o quizás demasiado arrogante para creer que alguien pudiera desafiarlo, anunció con gran pompa la presentación oficial de su proyecto Renacer Esperanza. Sería en el Oceanographic, un lugar emblemático de Valencia, con la asistencia del alcalde, concejales, inversores y la flor y nata de la sociedad valenciana. Una demostración de poder y de influencia. Amara y Elena supieron que ese era el momento. Tenían que actuar antes de que el proyecto recibiera la bendición pública definitiva. Los días previos al evento fueron frenéticos. Amara y Elena trabajaron sin descanso, organizando las pruebas, preparando un informe demoledor para Valencia Desperta y coordinando con la única concejala de la oposición que se había atrevido a escuchar sus preocupaciones, Carme López, una mujer combativa y honesta. Carme les consiguió una invitación para Amara al evento, bajo el pretexto de ser una representante técnica del ayuntamiento, y prometió intentar conseguirle unos minutos para hablar si se presentaba la oportunidad.
Era una posibilidad remota, pero Amara se aferró a ella. La noche del evento, Amara se miró al espejo. Llevaba un sencillo vestido oscuro, el único que consideraba lo suficientemente formal para una ocasión así. Su cabello afro estaba recogido en un elegante turbante de tela africana, un toque de color y de orgullo en medio de la tormenta que se avecinaba. Se sentía como una impostora a punto de entrar en la guarida del león, pero la imagen de los comerciantes del mercado de la esperanza le dio fuerzas. No luchaba por ella, luchaba por ellos. El Oceanographic bullía de actividad, risas, copas de cava, conversaciones animadas. Adrián Vázquez era el centro de todas las miradas, saludando a unos y a otros con su estudiada sonrisa de triunfador. Amara se sentó discretamente en una de las últimas filas, sintiendo el peso de las miradas curiosas. Sabía lo que pensaban. ¿Qué hacía una mujer como ella en un evento como ese? El discurso de Adrián fue una obra maestra de la manipulación. Habló de visión de futuro, de crear una Valencia para el siglo XXI, de respeto por la tradición integrado en la modernidad. Mostró imágenes generadas por ordenador de un complejo de apartamentos y tiendas de lujo, con apenas una mención testimonial a un pequeño espacio gourmet, que supuestamente sustituiría al mercado. El público aplaudía con entusiasmo. Mientras Adrián hablaba, Elena, desde la improvisada redacción en su pequeño piso, apretó el botón de publicar. El artículo Las sombras de Renacer Esperanza, corrupción y engaño en el corazón de Rusafa, con documentos adjuntos, fotografías y extractos de los correos electrónicos, estaba online. Envió el enlace a todos sus contactos en la prensa, a activistas sociales y a través de las redes sociales. En la sala del Oceanographic, algunos teléfonos móviles empezaron a iluminarse. Murmullos discretos comenzaron a recorrer las filas. La concejala Carme López, sentada en la primera fila, levantó la mano con determinación cuando Adrián terminó su perorata entre aplausos. Señor alcalde, señor Vázquez, antes de continuar, creo que hay una voz que merece ser escuchada. Una voz que representa a la comunidad y al rigor técnico que este ayuntamiento debería defender. Pido la palabra para la señora Amara Diallo, del Departamento de Urbanismo. Un silencio tenso se apoderó de la sala. Todas las miradas se volvieron hacia Amara. Adrián Vázquez la miró con una mezcla de sorpresa y desdén, una sonrisa condescendiente dibujándose en sus labios. Seguramente pensó que iba a hacer el ridículo. El alcalde, visiblemente incómodo pero presionado por la insistencia de Carme y los crecientes murmullos, asintió a regañadientes. «Tiene 2 minutos, señora Diallo». Amara se levantó, las piernas temblándole ligeramente, pero la espalda recta. Caminó hacia el atril sintiendo cada una de las miradas clavadas en ella. Respiró hondo. «Buenas noches», comenzó Amara, su voz sorprendentemente firme resonando en el auditorio gracias al micrófono. «Mi nombre es Amara Diallo y, efectivamente, trabajo en el Departamento de Urbanismo del Ayuntamiento de Valencia. Pero esta noche no les hablo solo como funcionaria. Les hablo como ciudadana, como vecina que ama esta ciudad y que cree en un desarrollo urbano que respete a sus gentes y su historia». Adrián Vázquez seguía sonriendo con suficiencia, cruzado de brazos. Algunos de sus asociados intercambiaban miradas divertidas. «El proyecto Renacer Esperanza que nos acaba de presentar el señor Vázquez», continuó Amara, «se nos vende como un sueño de progreso y modernidad. Pero me temo que, si rascamos un poco la superficie brillante de las infografías, lo que encontramos es una realidad mucho más oscura». Levantó una tablet que llevaba consigo. Hace unos minutos, el medio digital Valencia Desperta ha publicado una investigación exhaustiva sobre este proyecto. Una investigación que revela, entre otras cosas. Y aquí, Amara comenzó a enumerar con una calma glacial los hallazgos clave. Que el estudio de impacto ambiental presentado es una copia de otro proyecto y que fue aprobado en un tiempo récord, sin las debidas diligencias. Que las consultas vecinales obligatorias fueron, en el mejor de los casos, una simulación, con firmas falsificadas y testimonios ignorados. Que existen transferencias de dinero muy cuestionables entre empresas vinculadas al señor Vázquez y sociedades relacionadas con personas con capacidad de decisión en este ayuntamiento. Mientras Amara hablaba, el murmullo en la sala crecía. Muchos asistentes, alertados por los mensajes que llegaban a sus móviles, estaban ya leyendo el artículo de Elena. Las caras de algunos políticos empezaron a mostrar signos de pánico. La sonrisa de Adrián Vázquez se había borrado por completo.
ahora la observaba con una incredulidad furiosa. «Se nos dice que el mercado de la esperanza es una estructura vieja que hay que demoler», prosiguió Amara, su voz ganando en intensidad emocional, pero sin perder la compostura. «Pero el mercado de la esperanza es vida. Es el sustento de docenas de familias. Es un punto de encuentro multicultural. Es patrimonio vivo de esta ciudad. Y este proyecto no busca renacer ninguna esperanza, señor Vázquez. Busca arrebatársela a una comunidad para el beneficio de unos pocos». Alguien, quizás un técnico amigo de Elena o un periodista avispado, logró proyectar en una de las grandes pantallas del auditorio la portada del artículo de Valencia Desperta, con un titular demoledor y la foto de Adrián Vázquez. Luego empezaron a sucederse imágenes de los documentos falsificados, de los extractos de los correos electrónicos comprometedores. «Esto es un ultraje, una sarta de mentiras y difamaciones», gritó Adrián Vázquez, levantándose de su asiento, el rostro congestionado por la rabia. «Alcalde, detenga este circo». Pero el alcalde, pálido y sudoroso, permanecía inmóvil, mirando las pantallas como hipnotizado. La sala era un hervidero de exclamaciones ahogadas y cuchicheos. Amara no se inmutó por la interrupción. «No son mentiras, señor Vázquez. Son hechos. Hechos documentados que demuestran que su proyecto, lejos de ser un modelo de transparencia y beneficio para la ciudad, está construido sobre cimientos de opacidad, irregularidades y un profundo desprecio por la legalidad y por los ciudadanos a los que esta administración dice servir». Concluyó, mirando directamente a los ojos de un Adrián Vázquez que parecía haber envejecido 10 años en 10 minutos. «Valencia merece un urbanismo que construya puentes, no muros. Un urbanismo que escuche a sus barrios, no que los arrase. Un urbanismo ético y sostenible. Y el proyecto Renacer Esperanza, tal y como está planteado, es la antítesis de todo ello». Dejó la tablet sobre el atril y retrocedió un paso. Se hizo un silencio espeso, casi palpable. Luego alguien en las filas de atrás comenzó a aplaudir. Un aplauso tímido al principio, al que se unió otro y otro más. Pronto, una parte significativa de la audiencia, especialmente los vecinos de Ruzafa que habían acudido y los periodistas independientes, estaban aplaudiendo con fuerza, de pie. Los políticos implicados y los socios de Vázquez permanecían sentados, petrificados o furiosos. Amara sintió que las rodillas le fallaban por fin, pero se mantuvo erguida. Había dicho la verdad, había plantado cara, y por primera vez en mucho tiempo, el peso que sentía sobre sus hombros no era el de la opresión, sino el de una victoria frágil, pero inmensamente significativa. Las semanas que siguieron al evento en el Oceanographic fueron un torbellino. El escándalo de Renacer Esperanza copó los titulares de la prensa local y nacional. El proyecto de Adrián Vázquez fue suspendido cautelarmente por orden judicial. La Fiscalía Anticorrupción abrió una investigación formal sobre las presuntas irregularidades urbanísticas y los sobornos. Varios concejales del equipo de gobierno, incluido el que había recibido los préstamos de las empresas de Vázquez, se vieron obligados a dimitir entre acusaciones y desmentidos. El propio alcalde, aunque intentó distanciarse del escándalo, vio su imagen pública seriamente dañada. Adrián Vázquez de León desapareció de la escena pública. Sus abogados emitían comunicados negando cualquier irregularidad y amenazando con demandas por difamación, pero el daño a su reputación era irreparable. El arquitecto estrella, el visionario, se había convertido en un paria, símbolo de la corrupción y la arrogancia. Amara, por su parte, se encontró en una posición inesperada. De ser una funcionaria invisible, pasó a ser reconocida, aunque no siempre de la manera que hubiera deseado. Recibió amenazas anónimas, insultos en redes sociales por parte de perfiles falsos que la acusaban de frenar el progreso o de buscar notoriedad. Los comentarios sobre su raza y su peso no cesaron, algunos incluso más virulentos que antes, como si su osadía hubiera enfurecido aún más a los que se sentían cómodos en sus prejuicios. En el ayuntamiento, el ambiente era tenso. Don Manuel apenas le dirigía la palabra, y algunos compañeros la trataban con una mezcla de miedo y resentimiento. Pero también hubo una oleada de apoyo. Vecinos de Ruzafa la paraban por la calle para darle las gracias. Pequeños comerciantes del Mercado de la Esperanza le ofrecían fruta o un café cuando pasaba por allí. La señora Carmen le regaló el ramo de gardenias más hermoso que Amara jamás había visto, sus ojos empañados de lágrimas de gratitud. «Has salvado nuestro hogar, hija. Eres una valiente».
Elena Ramírez se convirtió en una estrella del periodismo de investigación. Su artículo en Valencia Desperta ganó varios premios y recibió ofertas de medios de comunicación mucho más grandes. Pero su amistad con Amara se mantuvo intacta. A menudo se reunían para tomar un café, analizando los últimos acontecimientos, riéndose de la torpeza con la que los implicados intentaban zafarse de sus responsabilidades. Un día, Amara recibió una carta certificada. Era del ayuntamiento. Por un momento, temió lo peor, un despido, una sanción. Pero al abrirla, leyó que se le ofrecía un nuevo puesto: dirigir una recién creada oficina de participación ciudadana en proyectos urbanísticos. Un cargo pensado para lavar la imagen del consistorio, sin duda, pero también una oportunidad real para influir, para asegurarse de que la voz de los ciudadanos fuera escuchada antes de que las excavadoras llegaran. Lo meditó durante varios días. Parte de ella quería seguir en la sombra, volver a la tranquilidad relativa de su antiguo puesto. Pero otra parte, la que había despertado aquella noche frente a los planos del mercado, la que había encontrado su voz en el atril del Oceanographic, sabía que no podía dar marcha atrás. Se reunió con Elena en su café habitual del Carmen. «Me han ofrecido esto», dijo, pasándole la carta. Elena la leyó con una ceja arqueada. «¿Y qué vas a hacer?» «No lo sé», admitió Amara. «Es una jaula de oro, quizás, una forma de tenerme controlada, pero también es una puerta». Siempre puedes decir que no. Podrías montar tu propia consultoría, Amara, asesorar a comunidades, a ayuntamientos más pequeños que quieran hacer las cosas bien. Con tu reputación actual, no te faltaría trabajo. Amara sonrió. La idea le había rondado la cabeza. Quizás, pero siento que mi lucha está aquí, en Valencia, en estos barrios. Hay tantos mercados de la esperanza que necesitan ser defendidos. Miró a su alrededor, a la gente que transitaba por las calles adoquinadas, a la luz dorada del atardecer filtrándose entre los edificios antiguos. Valencia era su ciudad, con sus contradicciones, sus heridas y su inmensa belleza. Y ella, Amara Diallo, la funcionaria negra y gorda que tantos habían querido silenciar, se había convertido, casi sin quererlo, en una de sus guardianas. La decisión maduró lentamente, como la fruta en los puestos del mercado. Aceptaría el puesto, sí, pero lo haría bajo sus propios términos, con la misma integridad, la misma meticulosidad y la misma valentía que la habían llevado hasta allí. No sería fácil. Los prejuicios no desaparecerían de la noche a la mañana. La corrupción seguiría buscando recovecos por donde infiltrarse. Pero ahora Amara sabía que no estaba sola. Y lo más importante, sabía que su voz, cuando se alzaba por la justicia, podía mover montañas. Un sábado por la mañana, Amara caminaba por los pasillos abarrotados del Mercado de la Esperanza. El aire vibraba con la energía de siempre, el aroma de las aceitunas aliñadas, el pregón de los vendedores, la música que se escapaba de algún transistor. Yusef la saludó con un gesto amplio, sus hijos correteando a su alrededor. La señora Carmen le guiñó un ojo desde detrás de un muro de flores. Amara se detuvo frente a un puesto vacío, uno de los pocos que habían cerrado durante los meses de incertidumbre. Sacó un pequeño cuaderno de dibujo y un lápiz de su bolso, y con la luz del sol valenciano iluminando la página, comenzó a esbozar. No un complejo de lujo, ni una torre de cristal, sino una idea sencilla, un pequeño espacio comunitario dentro del mercado, un lugar para talleres infantiles, para reuniones de vecinos, para que las historias del barrio siguieran contándose. Una pequeña semilla de esperanza plantada en el corazón mismo de la ciudad que había aprendido a defender. El peso sobre sus hombros seguía allí, pero ahora era diferente. Era el peso gozoso de la responsabilidad, el dulce lastre de un futuro por construir. Current Part Characters, 571, Total Characters, 3.936. El trabajo en la nueva oficina de participación ciudadana fue, como Amara había previsto, un desafío constante. Los primeros meses fueron una batalla cuesta arriba contra la inercia burocrática, el escepticismo de algunos compañeros y los intentos velados de ciertos sectores políticos por convertir su departamento en una simple fachada sin poder real. Pero Amara no se amilanó. Con la misma tenacidad con la que había desentrañado el caso Renacer Esperanza, se dedicó a construir puentes con las asociaciones vecinales, a organizar talleres informativos, a simplificar el lenguaje técnico de los proyectos urbanísticos para hacerlo accesible a todos los ciudadanos. Elena,
Desde su nueva posición en un periódico de tirada nacional, pero manteniendo una sección de investigación local en Valencia Desperta, se convirtió en una aliada externa invaluable, dando visibilidad a las iniciativas de la oficina y denunciando cualquier intento de obstaculizar su labor. Elena, desde su nueva posición en un periódico de tirada nacional, pero manteniendo una sección de investigación local en Valencia Desperta, se convirtió en una aliada externa invaluable, dando visibilidad a las iniciativas de la oficina y denunciando cualquier intento de tapí. Hubo pequeñas victorias. La paralización definitiva de un plan para construir un parking subterráneo que amenazaba los cimientos de la lonja de la Seda, gracias a un informe técnico impecable de Amara y a la movilización ciudadana que ella ayudó a catalizar. La inclusión de cláusulas sociales y medioambientales más estrictas en los nuevos pliegos de contratación pública para obras urbanas. El diseño participativo de varias plazas y jardines en barrios periféricos, donde por primera vez se tuvo realmente en cuenta la opinión de quienes iban a disfrutar o sufrir esos espacios. No todo eran éxitos. Algunos proyectos con fuerte respaldo político y económico seguían adelante a pesar de las objeciones razonadas. La discriminación sutil y a veces no tan sutil continuaba siendo una sombra persistente. En una reunión con importantes promotores inmobiliarios, uno de ellos, visiblemente molesto por las exigencias de Amara sobre viviendas de protección oficial en su nuevo desarrollo, le espetó: «Señora Diallo, quizás si dedicara menos tiempo a la demagogia populista y más a cuidar su línea, entendería mejor lo que esta ciudad necesita para ser verdaderamente europea». El comentario fue como una daga helada. Por un instante, Amara sintió la vieja herida abrirse, la rabia y la humillación pugnando por salir. Pero respiró hondo, contó hasta 3 y, con una calma que desarmó a su interlocutor, respondió: «Señor Martínez, mi figura no está en el orden del día, pero sí lo está el derecho de los valencianos a una vivienda digna y a una ciudad inclusiva. Y sobre eso, créame, tengo un conocimiento bastante profundo. Si quiere discutir los porcentajes de BO, estoy a su disposición. Si quiere discutir mi aspecto físico, me temo que tendrá que buscar otra interlocutora y probablemente otro tipo de foro». El promotor se quedó sin palabras, rojo de ira contenida. Los demás asistentes a la reunión evitaron cruzar la mirada con él. Amara había ganado esa escaramuza, no levantando la voz, sino con la fuerza de su dignidad y la solidez de sus argumentos. Con el tiempo, incluso algunos de sus detractores iniciales en el ayuntamiento comenzaron a respetarla, a regañadientes al principio, luego con una admiración genuina por su profesionalidad y su inquebrantable integridad. Don Manuel, a punto de jubilarse, llegó a confesarle en voz baja un día: Quizás tenías razón con lo del mercado, Amara. Hacía falta alguien como tú para remover un poco este gallinero». Adrián Vázquez de León fue finalmente imputado, junto con varios exconcejales. El proceso judicial sería largo y complejo, pero la semilla de la justicia estaba plantada. El mercado de la Esperanza, salvado de la piqueta, se convirtió en un símbolo de resistencia ciudadana y en un ejemplo de cómo la participación comunitaria podía revitalizar un espacio sin necesidad de destruirlo. Amara, en sus ratos libres, colaboró con los comerciantes y arquitectos jóvenes voluntarios en un proyecto de mejora sostenible para el mercado, respetando su esencia, pero adaptándolo a las nuevas necesidades. Una tarde de primavera, mientras paseaba por el mercado renovado, oliendo el azahar de los naranjos cercanos y escuchando la algarabía familiar, Amara vio a un grupo de niñas, una de ellas negra, con su cabello en intrincadas trenzas, dibujando con entusiasmo en un cuaderno, sentadas en uno de los nuevos bancos de madera reciclada que ella misma había ayudado a diseñar. La niña la miró, sonrió con timidez y le enseñó su dibujo. Era el mercado, lleno de colores y de gente sonriente. Amara le devolvió la sonrisa, un nudo de emoción en la garganta. La lucha continuaba, siempre lo haría. Pero en esa sonrisa, en ese dibujo, en la vibrante vida del mercado de la Esperanza, residía la prueba de que cada esfuerzo, cada palabra defendida, cada injusticia combatida, había merecido la pena. El peso sobre sus hombros seguía siendo considerable, pero ahora sabía, con una certeza inquebrantable, que no lo llevaba sola. Y que a veces los hombros más inesperados eran los que podían sostener el futuro de una ciudad entera.